Diversas legislaturas, le contaba yo al principio de este relato, se han ocupado de nuestras raíces. Estiman, como lo hizo el actual gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, que en el buen juicio, en la información y en el razonamiento, radica que la sociedad se interese más por sus problemas, por hallar soluciones a los mismos, por su convivencia, y todo a partir de este gran recinto que es San Lázaro, donde se legisla y donde se honra a los hombres, a las mujeres, a los hombres y hasta a los jóvenes, porque están los cadetes del Colegio Militar que dieron la gran gesta del año de 1847 frente a la invasión norteamericana. Está don Vicente Lombardo Toledano, su nombre allí perpetuado como gran educador y notable político del siglo XX, tenido a este hombre que nació en Teciutlán, Puebla, como uno de los 7 sabios contemporáneos, donde estaba Gómez Morín. Está también en este muro que se halla a mi espalda el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México, la que cumplió 100 años. En pleno porfiriato, en las vísperas de la caída del pleno porfiriato, nace la Universidad Nacional Autónoma de México con don Justo Sierra. Y está también el Instituto Politécnico Nacional, que creó el gran general Lázaro Cárdenas del Río, y el gran expropiador, el gran mexicano, el gran divisionario gobernador de Guerrero, que fue don Lázaro Cárdenas del Río, ejemplo de muchos, para muchos mexicanos, tesoro su pensamiento, su vida transparente, y el gran legado de revolucionario que transformó al país, la reforma agraria, tantas cosas que hizo don Lázaro Cárdenas del Río. Del 34 al 40 se inauguraba entonces con el plan sexenal, porque antes eran cuatrienios, el gobierno presidencial. Él inauguró los sexenios e hizo obras que a la fecha dan lustre, dan vida, permiten el desarrollo nacional. Muro de honor, letras de oro. Don Fernando Serrano Migallón, que hasta hace algún tiempo fue secretario general de esta Cámara de los Diputados, logró la impresión magnífica de ese libro. Letras de oro se llama. Son 75 los nombres que allí han llegado. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo podemos olvidarla? ¿Cómo a la gran décima musa que tanto dio a las letras mexicanas y que sigue dando pues su obra reestudiada y recontrarrevisada por infinidad de estudiosos, de eruditos. Nezahualcóyotl, en hablando de eruditos, pues don Miguel León Portilla nos da noticia en ese gran libro, Letras de Oro, y en este muro, Raíces de la Mexicanidad. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Diputado Juan Bueno Torio, su partido abiertamente propone que haya concesiones en la explotación. Y yo pensaba, ahora que estaba escuchando esta cosa de la sustentabilidad, los dos grandes desastres ecológicos recientes de la industria petrolera, aquel derrame del Exxon Valdez, que nos tocó muy lejos, en Alaska, allá donde no nos podía afectar, pero el que fue peor todavía, el de British Petroleum en el Golfo de México. ¿Y esos son los que nos van a ayudar a sacar el tesoro? En todos lados hay accidentes, en el caso de la explotación del petróleo. A lo mejor a usted ya se le olvidó el Ixtoc, ¿verdad? El pozo Ixtoc, explotado por el mismo Pemex, fue un desastre ecológico también en el Golfo de México, cuando empezábamos a explotar Cantarell y toda la zona de Campeche. Pero no se trata de eso, los accidentes pasan hasta en el baño de la casa. La realidad es que en la propuesta de nosotros, a través de las concesiones, consideramos que es el mejor elemento para evitar la corrupción. Contratos de utilidad compartida puede abrir un foco nuevo de corrupción en este sentido, porque ¿qué funcionario público va a ir a revisar las cuentas de las empresas que se contraten para hacer la producción del crudo y luego todos los procesos que involucra este esquema? En dado caso, podríamos hablar también, y consideramos que sería mejor, contratos de producción compartida, porque al final de cuentas, la producción que resulte, una vez ya queda materializada y cada quien podría tomar su parte del proceso, evidentemente después de pagar la renta petrolera. Ninguna empresa que pueda venir a México a obtener un proceso industrial, como usted lo mencionó hace un rato,
no puede dejar de reconocer que el petróleo es de la nación y que tal como Pemex también tendrá que pagar un derecho de extracción de crudo antes de poder disponer de ese crudo. Lo mismo hace Pemex, paga el derecho de extracción de crudo y después dispone de él y lo vende. ¿A quién? Al mercado extranjero, 85% de Estados Unidos. Entonces, la realidad hay que debatir y discutir mucho este asunto porque tiene muchas vertientes en donde podemos sacar mejor renta petrolera para el país. Muchas gracias. Diputado Cantú, nos comenta el señor diputado, bueno, Torio, de cuya experiencia y conocimiento en el tema yo no tengo duda, que el 85% de lo que nosotros vendemos se lo vendemos a los Estados Unidos. Dentro de 5 años, nosotros vamos a decir se lo vendíamos, porque los americanos ya no nos van a comprar, ya no lo van a necesitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que deberíamos haber hecho desde hace 30 años, procesar nosotros mismos nuestro petróleo. ¿Qué necesidad tiene de comprar el 50% de la gasolina a Estados Unidos cuando aquí la podemos producir? Pues las refinerías que tenemos fueron hechas por mexicanos y solo por mexicanos, de modo que no podamos construir refinerías. Sin embargo, tenemos 30 años sin construir refinerías, que eso genera mano de obra, genera cadenas productivas, genera desarrollo. No se ha hecho por irresponsabilidad. O sea, todo lo que entra lo queremos gastar, pero no invertir. Entonces, yo creo que ha sido una gran irresponsabilidad por parte de los gobiernos neoliberales, tanto del PRI y del PAN de los últimos 30 años, en no procesar el petróleo y buscar venderlo como derivados del petróleo hacia el extranjero. Si en vez de exportar petróleo, exportáramos los derivados del petróleo y la gasolina, México tendría mucho mayor riqueza y Pemex sería mucho más rentable que lo que es ahora. Pero hemos convertido a Pemex en una empresa de contratación. El 70% de lo que hacía Pemex ahora lo subcontrata o lo da en contratos. En fin, es parte de lo que nosotros analizamos, ¿no? Diputado Javier Treviño, hay una palabra que escucho a cada rato, la corrupción. ¿Ustedes qué proponen para que esa corrupción no ahogue los buenos propósitos de la reforma? Sin duda, la transformación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad tiene que ver justamente con esquemas en los cuales se conviertan en verdaderas empresas y sobre todo tiene que ver con prácticas transparentes y la rendición de cuentas es fundamental. Pero hay algo muy importante que quisiera comentar. La época del petróleo fácil en el mundo terminó y por esa razón no basta solamente la capacidad y la gran capacidad que tiene Pemex como una empresa del Estado para poder explorar y explotar petróleo, ya no basta en estas nuevas condiciones. Veamos tan solo un ejemplo. Durante los gobiernos del presidente Fox y el presidente Felipe Calderón se cuadruplicó el presupuesto de Pemex. ¿Y qué ocurrió? Que desde 2004 a 2012 la producción de petróleo en México disminuyó en 1 millón de barriles de petróleo diarios, de 3.5 a 2.5. Bueno, ¿qué ocurre? Que en todos los países del mundo hay una gran cantidad de jugadores porque precisamente la época del petróleo fácil terminó. Ahora hay que ir a explorar y explotar el petróleo en las profundidades del mar, por un lado, o en las nuevas formaciones, bueno, no son nuevas las formaciones, pero sí nueva es la tecnología para explotar las formaciones de lutitas. Y la gran revolución tecnológica, energética, que se ha llevado a cabo en el mundo en los últimos 10 años, ha cambiado el mapa del mundo. Antes, la gran zona de oferta de energía del mundo era el Medio Oriente, pues ya migró hacia América del Norte. Estados Unidos y Canadá se están convirtiendo en países autosuficientes en la producción de energía. ¿Y qué está ocurriendo? Que la gran demanda de energía en el mundo está migrando hacia el Pacífico y que México tiene que tomar hoy una decisión y hay una urgencia de tomar una decisión de si queremos seguir siendo un país relevante como productor de energía en el mundo o no. Pero no solamente es por el hecho de serlo,
sino también porque se requiere garantizar la seguridad energética para la planta industrial mexicana, para la competitividad del país. Este cambio en la geopolítica internacional lo que ha llevado es a un proceso de reindustrialización de América del Norte. Y ahí tenemos un papel que jugar. Ahí es muy importante el papel que va a jugar México como una potencia respetada del mundo. Muchas gracias. Tal parece, diputada Elisa María Alcalde, que aquí estamos hablando sobre si queremos seguir siendo un exportador de crudo o tenemos oportunidad de producir petroquímicos y transformar y generar un mercado competitivo en el mundo para vender cosas. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Yo creo que el punto central es hasta dónde vamos a dejar al sector privado, a las empresas entrar, ¿no? Entonces podemos dejarlos entrar hasta la cocina. Bien, aquí decían, bueno, ya no hay suficiente petróleo, pues eso también es una gran mentira. Los mismos datos oficiales de Pemex hablan de casi 40 años todavía que tenemos de petróleo en aguas someras. Y por supuesto que me parece fundamental que tendríamos que invertir en la misma empresa para poder llegar al petróleo de aguas profundas. Pero el punto es, si queremos abrirle las puertas a estas grandes empresas que son sumamente poderosas, sin antes haber limpiado este país y Pemex de corrupción. Primero limpiemos la casa, primero asumamos esa responsabilidad y vamos a invertir en nuestra propia empresa, y claro que sin duda podemos desarrollar mayor tecnología y ir adelante, porque tampoco se requiere una sobreexplotación del petróleo. Tenemos que analizar muy bien, me parece que la situación, y sobre todo no podemos pensar que si no llegan las empresas extranjeras nosotros no podemos hacer nada. No puede ser, hay dinero suficiente. Claro que necesitamos un régimen fiscal distinto para poder invertir en nosotros, en nuestra propia empresa, y seamos nosotros los beneficiarios de este gran negocio. Muchas gracias. Diputado Fujiwara, este asunto de la corrupción de Pemex, se decía hace un momento que el 70% de la obra que Pemex desarrolla se hace a través de contratismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ese panorama? Sobre todo en atención de lo que ha dicho la diputada alcalde. Muy bien, pues las propuestas de Nueva Alianza irían conforme a dos temas. Uno muy particular es el fortalecer los órganos de regulación, el desvincularlos también, darles un mayor margen de autonomía para que sus diagnósticos sean mucho más apegados a la ciencia que a la política. Nos parece que también dándole estas facultades y los instrumentos adecuados a los órganos de regulación tendrían que ser o serían la instancia adecuada para decidir las contrataciones, los diferentes convenios o diferentes contratos que se elaborarían, y garantizar evidentemente que estén pensados para mejorar la calidad de los mexicanos en su mayoría, y no únicamente para beneficiar a algunas empresas o algunos particulares. Y por el otro lado, pues también evidentemente creo que estamos juntos como sociedad moviéndonos más hacia una cultura de transparencia. Y creo que ese fortalecimiento también lo tenemos que llevar a la parte, al sector energético, con la finalidad evidentemente de darle a la ciudadanía la confianza, la certidumbre, la certeza, a los mismos inversionistas la certeza de que los contratos y las diferentes modalidades de coinversión se van a desarrollar de acuerdo a la legalidad y de acuerdo a las mejores prácticas. Muchas gracias. Señor diputado Cuéllar Estefan, a mí me parece que esta es una discusión que solamente se da de la mitad para arriba. ¿Cuáles son las cosas indispensables de la reforma y cuáles son las cosas inaceptables de la reforma? Mire, la verdad es que en esta legislatura yo creo que hemos logrado demostrar que podemos alcanzar acuerdos. Hemos alcanzado acuerdos muy importantes. Hace 6 meses nada más estábamos nosotros discutiendo la importancia de incorporar en el texto de la Constitución políticas muy específicas en el ámbito de la competencia y de la concurrencia, y en eso fuimos coincidentes todos los partidos. Yo creo que no tendríamos por qué negar ese punto en el que ya coincidimos y traerlo a este ámbito del desarrollo nacional que resulta sumamente importante para todos los mexicanos. Algo que sí nos queda claro, yo creo que a todos los grupos
políticos representados en esta Cámara es que tenemos que ser mucho más eficientes. A pesar de que Pemex es una gran empresa, la verdad es que Pemex puede ser mejor. Y puede ser mejor en la medida en la que le demos los instrumentos para hacerlo. Tiene que contar con un marco regulatorio y una legislación que le dé flexibilidad en su actuar. El artículo 134 constitucional establece principios fundamentales conforme a los cuales todas las contrataciones del Estado deben de guiarse. Y uno es el de la oportunidad. La mejor contratación respecto de bienes o servicios por parte del Estado es la que le ofrece una mejor oportunidad. Y eso acaba siendo terriblemente complicado a la hora de llevarlo a la realidad. Pemex tiene que contar con esa flexibilidad y tiene que verse inmerso en esta política de competencia que permita al organismo ser más eficiente, ver cómo nos cuesta menos extraer el petróleo, cómo lo colocamos mejor en los mercados y cómo obtenemos mucho mejores ganancias. Y después, el otro punto en el que nos tenemos que fijar, pero que al final de cuentas yo creo que ya ayer puede vislumbrarse en la reforma hacendaria que está proponiendo el presidente de la República, es, bueno, y después, ya que tengamos los frutos de la extracción del petróleo, de su comercialización en mercados internacionales, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser conscientes que esta ventana de oportunidad que se le presenta al país por las condiciones internacionales del mercado de hidrocarburos, tenemos que sacarles la mayor ventaja posible a fin de poder construir la infraestructura de la que van a gozar las generaciones que vienen. Vamos a educar a los niños para que ellos realmente sean los beneficiarios del producto de la venta del petróleo. De nada nos sirve que se quede allá. Yo le quisiera preguntar, diputado, lo mismo que le dije yo al diputado Cuellar. ¿Qué es lo indispensable y qué es lo imposible? Bueno, más allá de lo indispensable y lo posible, yo diría que lo esencial en esta reforma es qué reforma energética es la que queremos y para qué. Porque efectivamente es insostenible que las cosas continúen como están. Hemos ya aquí hablado de corrupción, pero también debemos hablar de gasto burocrático federal, debemos hablar de un 71.5% que hoy Pemex paga a la hacienda pública, lo cual se convierte en casi 4 de cada 10 pesos. Las cosas no pueden continuar como están. Pero ¿qué reforma es la que queremos? Porque ya Juan Bueno atinadamente hacía una diferenciación entre la muy privatizadora y la someramente privatizadora. Pero lo que nosotros sostenemos en el PRD es que tiene que ser la reforma que México requiere, la que fortalezca al Estado mexicano. Queremos inversionistas, ¿cómo queremos que vengan? Con las condiciones del Estado mexicano, con las garantías en la Constitución de que no pasarán más allá, o vamos a abrir de par en par las puertas para luego andar buscando mecanismos de control que histórica y mundialmente hemos visto que no son posibles. Decía el diputado Cuellar, la reforma energética debe servir para demostrar que los mexicanos podemos, para los niños de los que él hablaba hoy, traer capitales extranjeros a que resuelvan lo que nuestra empresa nacional, con capitales mexicanos, con técnicos mexicanos, con contadores mexicanos, no se ha podido resolver como una varita mágica, pues es una señal para las jóvenes y para los niños de las generaciones que vienen, decir, aquí no sabíamos cómo hacer las cosas y entonces trajimos a los que nos resuelvan. No van a resolvernos porque el problema lo tenemos en Pemex, tenemos que cambiar a Pemex en una industria pública productiva, necesitamos dejarle recursos, tiene experiencia, tenemos todavía petróleo para una transición hacia aguas profundas, entonces no sustentemos nuestros argumentos en medias verdades que a la postre se convierten en mentiras completas. Muchas gracias. Vamos a suspender un momento esta ronda. Vamos a pasar a una pequeña crónica del periodista Miguel Reyes Razo y regresaremos después a la tercera sesión con la cual daremos por terminado esto antes de que cada quien ofrezca sus conclusiones. Permítanme, por favor. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @Prensa Cámara. Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud, Cámara de Diputados. Busque y encuentre. noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa.
México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.